Ángel Martínez. ¿En dónde naciste? Huixquilucan, Estado de México. ¿Y cómo fue tu infancia? Pues mi infancia fue buena, dentro de lo que cabe. Había otros sistemas antes y pues sí, fue buena mi infancia. Fue buena. ¿Y cómo era el México en donde viviste, donde naciste? Bueno, en mi México, de antes era muy distinto al de hoy. Antes era, por ejemplo, en la violencia con las mujeres, un ejemplo. Antes era más, como que más, común porque estaban educados así, con violencia. ¿Y así te tocó tu...? A mí me tocó mi infancia tranquila, pero conocí gente que sí era maltratada y eso. Entonces antes había más, la mujer antes era más, guardada en sí, que ahora es más liberal. ¿Tú ya te consideras una mujer liberal? Pues sí, dentro de lo que cabe creo que sí. Oye, ¿y cuáles recuerdas que eran las cosas que no había y las cosas que sí había en tu México de tu infancia? Bueno, en mi México antes había, pues había más cosas tradicionales, no como hoy existen en mi México, existen que el Twitter, el Facebook, antes ni siquiera, apenas si llegábamos para el teléfono, nada más. Antes se usaba el piper, se le podía decir, y celulares muy, nada que ver como los de ahora. Ahora ya es todo de tecnología más avanzada. ¿Cómo fue tu México durante tu adolescencia? ¿Cómo viviste eso en este México? Bueno, México que viví yo antes, en la adolescencia, que era ya casi cuando iba a entrar a la secundaria, ya sabes, ¿no? Como todos, yo trabajaba muy en esa edad ya de la adolescencia porque mi mamá la perdí a los 8 años de edad y ya la perdí, perdí a ella y empecé a trabajar y todo eso. Pero antes, como te digo, era todo más respetuoso antes. Ahorita ya todo es totalmente distinto. ¿A qué te refieres con más respetuoso? ¿La gente? La gente, o sea, me refiero totalmente a la gente. O sea, era más respetuosa, ahora ya todo es distinto, de la manera más distinta. Por ejemplo, decir, ahora antes en el cine, ahora, por ejemplo, no podemos hablar ahorita de mi México cuando en mi México existen, ahorita y antes han existido violencia, abuso sexual en niños, o sea, muchas cosas que te llevan a decir México de ahora, México de antes. No podemos pedir arte, no podemos pedir cultura, no podemos pedir cine en México cuando mi México está sufriendo de tanta contrabando, violencia, droga, todo eso. O sea, no podemos pedir un México de hoy al de antes. Al de antes creo que estaba más controlado, ahora ya mi México se perdió. ¿Cuáles son los problemas que tiene tu comunidad ahorita? ¿Dónde vives ahorita? Bueno, yo vivo ahorita en San Ramón, Huixquilucan. En mi comunidad, pues en sí, problemas así, pues no tantas, pero en sus alrededores del municipio de Huixquilucan sí hay mucho, por ejemplo, de droga y todo eso, contrabando de ese aspecto. Mucho, no más que no es muy sabido porque obviamente a lo mejor es un municipio muy callado, muy relajado, pero siempre ha habido de eso. ¿Estás orgullosa de ser mexicana? Claro que sí estoy orgullosa de ser mexicana. ¿Y qué es lo que te enorgullece tanto de México? Me enorgullece, yo creo que simplemente de ser ya de México y porque soy mujer, y porque la mujer nos damos mucho a dar y somos como luchadoras más de paz, de amor, de familia, de cariño, de comprensión y eso me enorgullece ser mexicana. Si te tuvieras que ir de México, ¿te irías? Dependiendo, pero o sea, no creo, Creo que si se puede, si luchamos entre todos aquí en México, México puede ser un país de los primeros lugares, no en obesidad, sino en otras cosas. ¿Qué piensas de la política en México? De los políticos, del gobierno, ¿qué piensas de eso? Sí, para mí, mi persona, yo siento que en la política sí estamos como muy perdidos, porque no, a lo mejor yo puedo decir, todos buscan un trabajo muy bueno, ¿no? Que les paguen bien y todo, pero en la política se están llenando de dinero con dinero de nosotros, porque es de nosotros. Entonces es lo que ahí volvemos a lo donde te digo, ¿cuántos niños de la calle hay? ¿Cuántas niñas que les pegan a sus papás o se van de sus casas y todo? Cuando hay ese dinero, quizá de todos los que ganan los políticos,
pusieran fundaciones, pero verdaderamente que fueran fundaciones, no nada más a veces entre paréntesis son fundaciones, ¿no? O sea, me quiero decir que ese dinero a veces está lleno como de algo más. ¿Qué piensas de la economía en México? ¿Qué piensas de cómo te ha tocado a ti la economía? ¿Qué piensas de lo que acabas de decir de los políticos que se enriquecen nada más? ¿Por qué pasa eso en México? Es que, mira, la economía en México está perdida por igual, porque ellos políticos se quieren enriquecer dejando a nosotros así. Es como cada que hacen una campaña. Te dan que el mandil, te dan que esto, o sea, tarjetas, y tú sabes que eso es dinero igual de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando ya llegan por ejemplo, el presidente, ya llega a ser presidente? ¿Qué pasa? Que dice, bueno, pues es que como ahora les tengo que cumplir lo que yo les dije, pues ¿qué crees? Que empieza a subir el huevo, la leche, el pan. Entonces, ¿de dónde sale? Pues igual de nosotros mismos. De hecho, la economía en México está perdida por eso. Porque yo creo que si hubiera un balance entre las campañas y lo que después cuando ya estás se puede decir en el trono, se queda en la balanza, pues yo creo que sería igualmente para tanto los pobres, los ricos o así. Ahorita dijiste el presidente. ¿Qué opinas de nuestro nuevo presidente? Pues deja que llegue bien para que esté bien plantadito ahí, pero yo creo que para mí en sí los políticos, el presidente y quien fuera, nada más enriquecen con nosotros. ¿Cómo es el México ideal? ¿Qué necesita tener ese México para ti? El de ahora, bueno, mi México de hoy, sí, ¿qué le falta? Recurramos al que pasado ya pasó. Vamos a empezar como de cero para mi México que hoy yo quiero en realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres de ese México? Bueno, para empezar, un México bueno en todo, primero se empieza por uno mismo. Después, sabemos que el gobierno está dado al dinero y todo eso. Para mí México es de uno mismo. Uno como persona tiene que empezar a hacer las cosas bien. Así es como te digo, no podemos pedir hoy un cine espectacular o sea, vemos otras cosas tan que sí nos sirven en México, el cine, la cultura, el arte, sí nos sirven, pero nunca vemos cuando hay muchos niños de la calle, o sea, mucho ahorita abuso en niños, sobre todo los niños. O sea, ahorita en mi México para mí el bueno sería México sin abusos, México con agradecimientos, México sin robo, México sin narcotraficantes, México con respeto. Ese sería mi México ideal.